Bueno, primero que todo, dándole gracias a Dios por este domingo y oramos al Señor para darle apertura a esta clase o estudios bíblicos de la escuela dominical. Amén. Vamos a orar y vamos a bendecir a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad infinita de traernos a este lugar donde hemos estado en comunión, en coinonía, Señor, para bendecirte, para darte toda la gloria, para darte toda la honra. Señor, te bendecimos en esta mañana. Creemos, Señor, en tu muerte, en tu resurrección. Y reconocemos, Señor, de que un día tú nos levantarás, Señor, y estaremos contigo, Señor, hasta la eternidad. Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, bendice la iglesia La Hermosa. Que tu bendición sea notoria en esta tu casa. Te damos la prioridad a ti, a tu palabra, a tu Hijo amado, al Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que si tú estás en medio nuestro, iremos a puerto seguro. Padre, gracias. Te pido, Señor, por los viajeros, Señor, incluso nuestros hermanos que salieron de viaje, Señor Padre, te pedimos encarecidamente que los guardes. Guarda a nuestros hermanos, los que se han dispuesto a viajar, a disfrutar en estos días, en familia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu protección, Señor, sea en ellos. Las alas del Altísimo los cubran siempre. Que la sombra del Omnipotente sea su retaguardia, Señor. Padre, bendecimos, Señor, esta tu tierra, Venezuela, Señor. Señor, gracias por estas señales que nos das de que tú vas a hacer grandes cosas en nuestro país. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestra nación. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a disfrutar este servicio con gozo, con alegría, en comunión con nuestros hermanos, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Muy bien. Una semana larga. Para mí fue una semana bastante larga. Bastante. Hice muchas cosas. No pensé que iba a hacer tantas cosas, pero descansé bastante. Ustedes también me imagino que descansaron, otros no tanto. Ojo, no salí de viaje, pero sí disfruté en familia. Y a veces los días que uno tiene el día a día requiere a veces un tiempo de descanso. Y de verdad que Dios me permitió tener en familia un excelente descanso con familias y con hermanos, con sobrinos, etcétera, etcétera. Y le doy gracias a Dios por eso. Y bueno, y como decíamos en medio de la oración, oramos por el retorno de muchos que han viajado y se han escuchado muchos accidentes. Y oramos por eso, para que Dios guarde pues a los viajeros que visitan la familia. Bueno, queridos hermanos, nosotros iniciamos Romanos capítulo 8 y de verdad que vuelvo y repito, es una bendición. Romanos capítulo 8, ¿por qué? Porque para mi criterio y para muchos es el capítulo más importante de la Biblia. A mi criterio personal, si yo pudiera escoger un capítulo importante para la vida del creyente y de la iglesia, para mí es Romanos capítulo 8. Quizás muchos no lo entiendan, quizás lo entiendan a medias, pero cuando nosotros profundizamos en este precioso capítulo y sobre todo en la carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, entendemos la importancia del libro de Romanos. De hecho, si usted logra entender todo el libro de Romanos, hermano, puedo asegurarle que podrá entender un 80% de la revelación en las Escrituras, de toda la revelación, de Génesis a Apocalipsis. Porque Romanos 8, el libro de Romanos se enfoca
en la salvación del creyente, en lo que el creyente tiene, ¿sí? El creyente no es un creyente aislado que no tiene ayuda ni socorro, no. Hay verdades bíblicas que respaldan, que ayudan y fortalecen al creyente. Y están en el libro de Romanos. Todo, absolutamente todo. Un capítulo por capítulo usted va a ver la gran verdad. Incluso el libro de Romanos tiene una particularidad que tiene 88 preguntas. Hay 88 preguntas en el libro de Romanos. Ningún libro tiene tantas preguntas. Saque usted una por una las preguntas que hay en el libro de Romanos. Hay alrededor de 80, 88, no me acuerdo ahorita la cifra. Ahora usted dirá, ¿por qué hay tantas preguntas en el libro de Romanos? Bueno, porque hay muchas incógnitas acerca de la salvación. Muchas incógnitas. Nos cuesta muchas veces, incluso la salvación es un misterio tan grande y tan poderoso, que nos cuesta muchas veces entenderlo a plenitud. Si nosotros entendemos a plenitud, nosotros sabemos qué es lo que somos en Cristo. ¿Sí? Sabemos cómo movernos en la iglesia. Cuando nosotros entendemos la salvación, prácticamente podemos ver a Dios en su máxima expresión. De hecho, la gloria más brillante de Dios para los hombres es la salvación. No hay algo, todo. Si usted recibe la salvación y entiende la salvación o la empieza a entender, usted va a ver la mayor gloria, incluso mayor gloria que la creación, mayor gloria que crear las estrellas, el universo, los ángeles, los principados. La mayor gloria, 1 Corintios capítulo 2, es la salvación. Y para nosotros es importante entender la salvación, comprender la salvación, predicar la salvación. Si nosotros no predicamos la salvación, la gente no es salva. Nosotros recibimos al Señor porque se nos predicó esa salvación por medio de Cristo. Y nosotros somos salvos por eso. Amén. Entonces nosotros empezamos semanas atrás, Romanos capítulo 8, y vamos a dar una breve conclusión. Vamos a tratar de las clases, encerrarlas en conclusiones entendibles. ¿Por qué muchas veces no entendemos la Biblia? Porque no concluimos, y no concluimos porque no meditamos en ella, ¿sí? Y en este sentido no se necesitan grandes porciones bíblicas para poder ejercitar nuestra meditación. La poca Biblia que usted pueda recibir o percibir o entender, usted medite en eso. ¿Por qué el pecado a veces gana terreno en nuestra mente? Porque no meditamos en su palabra, como dice Salmo capítulo 1. Meditará en el libro de la ley. ¿Sí? Esa es la ordenanza. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Por qué? Porque usted, si hay un músculo, por llamarlo músculo, que se ejercita todo el tiempo, es su mente. Esta mente que Dios le dio a usted es para pensar, para meditar en su palabra. El objetivo de que Dios nos dio esta razón, este entendimiento, esta capacidad de análisis, no solamente para solucionar cosas terrenales, es para poder meditar en su palabra. Ahora, meditar no es cruzar los pies, así como hacen las culturas orientales, los hindúes, y empezar a... no, eso no es meditar. Olvídese de eso. Meditar es movimiento, el movimiento de la palabra en tu mente. Pensar en la palabra de Dios. Hablar en voz baja o en voz alta la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Nosotros debemos memorizar la palabra. Yo estoy memorizándome Romanos 8 de memoria. Todo Romanos 8, desde el capítulo, del versículo 1 al último versículo. Ya me había aprendido mucho, pero como no me ejercitaba en la memorización durante un tiempo, poco a poco se me fueron olvidando los versículos. ¿Por qué? Porque si usted memoriza, usted puede predicar más rápido,
puede luchar mucho más rápido contra el pecado. La tardanza es que usted empiece a meditar en un texto bíblico, sobre todo Romanos 8, si usted se siente tentado, como todos nosotros, memorice y entienda la palabra y medite la palabra. Y entonces usted va a ver el respaldo de Dios por medio de la palabra del Señor. Amén. Concluimos. Romanos capítulo 8, versículo nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 1 lo vamos a dividir, lo dividimos en dos partes. La primera parte empieza, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok, hablamos un poquito acerca de la condenación y nos preguntamos, si somos libres de condenación, entonces ¿quién es el que nos condena? Y leímos en Romanos capítulo 3, versículo 9 y versículo 19, que Dios es quien nos condena. Lo puede leer, lo pulsamos la semana anterior. Dios es el quien condena al pecador. ¿Sí? ¿A quiénes condena? A judíos y a gentiles. La composición de miembros en la iglesia en Roma eran judíos y gentiles. Usa la ley para encerrar a todos bajo pecado. Entonces hay una controversia. Si Dios es el que condena, ¿cómo es que no hay ninguna condenación? Si Dios es el que está condenando y acusa a todos los hombres que están bajo pecado, ¿cómo es que no hay ninguna condenación? ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque ahora no hay ninguna condenación los que están en Cristo. Y dijimos que Cristo era un lugar, que era una jurisdicción. Los que están bajo la jurisdicción de Cristo son los que no son condenados. Todo aquel que salga de esa jurisdicción ya es condenado. Decime, hermano. Bueno, más que todo, primero que todo, el capítulo 8 es como una transición. Correcto. De la ley del pecado a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok. Ahora bien, yo pienso que la condenación está todavía. Sí. Lo que pasa es que Dios es hombre, mediante Dios Jesucristo. Amén. Va haciendo como una extracción de aquellos que creen. Correcto. En su Hijo. Amén. ¿Verdad? Pero la condenación sigue. La condenación del pecado del mundo sigue, total. Sigue. Y solamente se van trayendo de aquellos que comienzan a creer de verdad en Cristo. Excelente. Me gusta esa palabra. Extracción. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Estábamos todos encerrados en el pecado. Y el Señor nos sacó, de eso hay textos que dicen, y Él nos sacó de las tinieblas. Fue un proceso de extracción. Él nos sacó de aquí y nos colocó ahora en otra jurisdicción, en otra ley. La ley de vida en Cristo Jesús. Entonces, pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros desarrollar? ¿Qué es lo que ocurre en el medio? O sea, tenemos gente condenada, culpada por Dios. Y tenemos gente salvada por Dios. Por el mismo Dios que hay en el medio. Obviamente, para ser salvo usted nada más necesita entender que es culpable y que ahora cree en la salvación, que es en Cristo. Eso es suficiente para ser salvo. Pero para poder fortalecer nuestra fe, nosotros tenemos que saber qué hay en el medio. ¿Cómo es que se aplicó la salvación? Porque mucha gente nos va a demandar por qué ocurre la salvación. De hecho, mucha gente no cree en la salvación, porque simplemente te ve a vos igual. Pero yo no veo que cambiaste. O sea, si fuera que te pusiste más blanco
Oh, ahora brilla más, no, sigue siendo la misma persona. ¿Cómo es que ahora son salvos? Entonces, Romanos 8 nos abre un abanico o nos abre un entendimiento de qué es lo que hay en el medio. ¿Sí? ¿Cómo es esa vida en el Espíritu? Entonces, concluimos la semana pasada que el mismo Dios, la misma justicia que se aplica al pecador culpable por parte de Dios, es la misma justicia que se aplica al que es salvo. El mismo Dios que condena es el mismo Dios que absuelve, y las dos cosas son justas. Ahí es donde está la controversia. Entonces usted dice, pero bueno, o Dios acusa o Dios absuelve de condena. ¿Cómo? Son dos leyes distintas. Y este es para vida. Esa es muy buena intervención. En un sentido son dos leyes, pero es un mismo Dios. Es un mismo Dios. Ahora, vuelvo y repito, ¿qué hay en el medio? Porque nosotros vemos la ley del pecado y de la muerte, y vemos la ley del espíritu en vida, pero ¿qué hay en el medio? ¿Qué ocurrió espiritualmente hablando y con principios bíblicos hablando en este trayecto para que se aplicara eficazmente la salvación? Ahí está el abogado, el paracleto. Entonces, cuando nosotros desarrollamos qué ocurre en ese trayecto, primero nuestra fe se fortalece, nuestro entendimiento se esclarece y nosotros podemos incluso predicar mejor, porque entendemos qué es lo que ocurre y cómo es que se aplica la salvación eficazmente. Amén. Entonces, el mismo Dios que condena es el mismo Dios que absuelve de la condena. Eso estamos claros, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hay en el medio? Miren esta conclusión. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. 21, 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a dar una pausa aquí. Dice, ahora hay, aparte de la ley, se está manifestando, dice, la justicia de Dios, manifestada en la misma ley que acusa al pecador. El instrumento que usa Dios para acusar al pecador es la ley. Eres culpable. Aquí están mis mandamientos. No, nadie obedece mis mandamientos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno, ningún justo. Y ahí aparece, al principio de Romanos capítulo 3. Entonces empieza a describir que todos están encerrados bajo pecado. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Roma, los judíos decían que eran salvados por obedecer la ley. No, y el Señor dice, no es por las obras de la ley. Porque si es por la ley, todos son pecadores. A todos los encerró en pecado para que todos por la fe creyeran. ¿Sí? Entonces, hay una parte que dice, ¿y dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de la ley? No, por la ley de la fe. ¿Ya? Entonces, el instrumento que usa el Señor para acusar y culpar al pecador, en ese mismo instrumento está manifestada
la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, en el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, las figuras expresadas en el Antiguo Testamento, dentro de ese Antiguo Testamento que acusa al pecador, está manifestada la justicia de Dios. Entonces vemos que la justicia tiene dos caras. Una, la que es justa igual, una que acusa al pecador, es justo. Dios es justo. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos enfrentamos en un juicio, Dios está en la parte acusadora y nosotros en la parte demandante, ¿no? Sí, acusadora y defensora. Entonces, nosotros vamos a perder delante de Dios. O sea, Dios va a ganar el juicio. ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. ¿Ya? Para que seas vencido cuando estés frente a nosotros en el juicio. Entonces, la misma justicia que aplica Dios al pecador es la misma justicia que aplica a Dios cuando creen en la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, la misma ley que se usa para condenarnos es la misma ley que está manifestada, donde se manifiesta la fe en Cristo para perdonarnos. Entonces, versículo 31 del capítulo 3, miren lo que dice el 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabiendo? La fe es la confirmación de la ley. En la ley se manifiesta la fe. Y el hecho de que nosotros creamos, que Él nos perdona, es de antemano que sabemos que somos culpables. Es decir, cuando nosotros tenemos fe, no solamente es que confiamos en Dios, nosotros confiamos en lo que Él dice y en lo que Él hace. Por eso que Él dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ya? Decirme, hermano. Por eso que la fe o el creer en Cristo Jesús se traduce en obediencia. Sí, en muchos casos. El pecado es obedecer los mandamientos. O sea, ser una